Saludos amigos y bienvenidos al canal con Martín. En esta ocasión vamos a quitarle la cuenta de Google a un dispositivo Android 10. La marca de este dispositivo no es muy famosa, es un Logic L55B, pero de igual manera este proceso nos puede servir para cualquier dispositivo con Android 10 o versiones anteriores a esta. Por esto los invito a que me sigan paso a paso en este video para que conmigo logren este proceso. Para esto vamos a utilizar dos aplicaciones que les estoy dejando en la descripción del video con un link sin publicidad para que lo descarguen y lo muevan a una tarjeta micro SD, la cual vamos a introducir en el celular que vamos a utilizar. Como ven, aquí ya muestra que nos pide la cuenta de Google. Vamos a ir atrás, vamos a regresar hasta donde podamos cambiar el idioma. Aquí ya yo estoy conectado a Wi-Fi. Llegamos aquí, tocamos para cambiar idioma y bajamos hasta el final. Aquí buscamos el idioma ruso, que es este que nos muestra aquí. Vamos a llamadas de emergencia y vamos a tocar dos veces aquí en este cuadrito. Aquí tocamos el lápiz, aquí tocamos aquí y volvemos a tocar aquí para que nos salga el teclado. Aquí en el teclado podemos ver un símbolo. Este símbolo lo vamos a dejar presionado hasta que nos salga esto, y aquí vamos a tocar las letras verdes. Aquí tocamos la barra azul y aquí podemos tocar cualquiera de estas letras que tienen una flechita al final. Yo voy a tocar la primera, luego toco estos tres punticos, seleccionamos la segunda opción y aquí nos aparece esta lista. A algunas personas quizás no le aparezca esta lista. Esto se debe a que han llegado hasta este paso sin conectarse a Wi-Fi. Si ustedes no tienen conexión a Wi-Fi o su conexión no tiene internet, no les va a aparecer esta lista y solo le van a aparecer estas dos que salen de última con las letras azules. Tocamos la barra de búsqueda y en el teclado vamos a tocar otra vez el símbolo para cambiar el teclado. Luego de esto escribimos la letra D. Nos van a salir dos opciones, vamos a seleccionar la primera. Y aquí vamos a seleccionar la que tiene el número 1. Vamos al final y buscamos YouTube. Aquí tocamos en la primera. Aquí bajamos y vamos a seleccionar las letras estas que tienen una flechita, son las últimas. La tocamos, la volvemos a tocar. Y aquí seleccionamos la última opción. Aquí seleccionamos la tercera opción, la que finaliza en YouTube. Y aquí vamos a escribir Files o Files. Le damos a siguiente y vamos a buscar una página para descargar esta aplicación que no sea Google Play. En mi caso voy a seleccionar esta. Aquí pueden ver el nombre de la página. La toco y toco aquí donde dice última versión. Tocamos descargar y en cada aviso que nos muestre aquí vamos a tocar siempre el de la derecha. Tocamos el cuadrito azul y aquí si tocamos estas letras verdes podemos ver el progreso de la descarga. Listo, ya se descargó. Tocamos y le damos aquí al lado derecho para activar los permisos de Google Chrome. Tocamos aquí. Aquí le damos en el lado derecho también para instalar. Y le volvemos a dar en el lado derecho para abrir. Tocamos aquí
Y ahora vamos a buscar la micro SD. Bajo hasta el final y aquí tengo las dos aplicaciones. La primera que vamos a instalar es esta que dice Remote. Le damos aquí, le damos en el lado derecho, luego venimos aquí y activamos esta parte y volvemos a tocar aquí en el lado derecho. Listo, esperamos a que se quite el aviso y ahora vamos a instalar este que es para acceder a las opciones del teléfono. Igual la tocamos, le damos en el lado derecho y esta vez sí vamos a tocar aquí el aviso rápidamente antes de que se quite. Listo, desde aquí ya podemos acceder a las configuraciones del teléfono tocando aquí el símbolo del engranaje. Aquí ya estamos en la configuración del teléfono. Bajamos hasta el final y entramos en la penúltima opción. Entramos en la primera, volvemos a entrar en la primera y tocamos el símbolo de más. Aquí vamos a buscar el idioma español. Listo. Tocamos estas dos rayitas y lo movemos hacia arriba. Eso era para cambiar el idioma. Como ven, ya tenemos el idioma español en el teléfono. Regresamos atrás hasta las configuraciones y nos vamos a seguridad. Vamos a ir en aplicaciones de administrador de dispositivos y si hay alguna activada aquí la desactivamos. Si no, lo dejamos así y regresamos hasta la configuración. Ahora vamos a ir a aplicaciones. Le damos aquí donde dice ver todas las aplicaciones. Bajamos hasta el final y vamos a buscar ver todas las aplicaciones y vamos a buscar servicios de Google Play. Tocamos aquí y tocamos donde dice inhabilitar. Le damos aquí nuevamente. Ahora regresamos otra vez y vamos a ir ahora a donde dice cuentas. Vamos a agregar una nueva cuenta. Aquí donde dice añadir cuenta. Cuenta de Google. Aquí le damos continuar. Esta aplicación nos va a dar unos errores, pero igual va a cumplir con su función. De todas maneras, el error con esta aplicación es lo último que vamos a resolver. Tocamos aquí y agregamos nuestro correo y nuestra contraseña. Y listo, ya agregamos el correo. Aquí nos sigue dando error en la aplicación, no se preocupen. Tocamos en cualquier parte de la pantalla. Ahora vamos a devolvernos y vamos a aplicaciones para buscar la aplicación de servicios de Google Play y habilitarla nuevamente. Volvemos atrás y ahora lo que vamos a hacer es reiniciar el celular. Listo, una vez reiniciado el dispositivo podemos empezar normalmente. Saltamos esta parte. Aquí ya estamos en el último paso para desinstalar las aplicaciones que instalamos y dejar el teléfono completamente como nuevo. Aquí ya saben cómo es esto. Le damos en siguiente. Aquí le vamos a dar donde dice más, le damos varias veces hasta que nos diga aceptar. Aquí nos pide colocar un PIN nuevo, vamos a saltar este paso. Aquí le damos no gracias, aquí le damos a saltar, le damos no gracias.
Y listo, como ven ya tenemos completo acceso al teléfono, ya lo tenemos desbloqueado completamente. Lo único que nos falta es dejarlo limpio sin nada de lo que nosotros instalamos previamente. Entonces para esto vamos a ir a configuración. Vamos a eliminar la cuenta de Google para que el teléfono quede completamente limpio. Lo tocamos y le damos aquí donde dice quitar cuenta. Le damos otra vez en quitar cuenta y listo. Vamos a ir a sistema. Vamos donde dice avanzado, opciones de recuperación y le damos aquí donde dice volver al estado de fábrica. Le damos aquí abajo al cuadro azul. Aquí nos está borrando todo. Y listo, con este reseteo el dispositivo nos queda completamente limpio y sin ningún tipo de bloqueo. Tampoco tiene ninguna cuenta agregada por ahora. Ustedes podrán añadir la cuenta que quieran. Vamos a iniciar como siempre, con la diferencia de que esta vez no nos va a exigir ningún dato. Recuerden amigos que este proceso lo deben seguir paso a paso con mucha paciencia. En este caso lo estamos haciendo en Android 10, pero puede ser útil también para versiones anteriores de Android. Por eso si tienes otra versión puedes intentarlo igualmente. Y este es el final del camino de hoy, señores. Si te fue útil el tutorial de hoy, puedes apoyar suscribiéndote al canal y dando me gusta al video. Si tienes alguna pregunta o alguna confusión, no dudes en preguntar aquí en los comentarios. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.